Hola, buenas. Para los que aún todavía no lo sepáis, me llamo Flora, tengo 43 años, vivo en Galicia, en la provincia de Orense, aunque yo nací en Cuenca, viví allí 17 años y a los 17 me marché a estudiar a Madrid. Luego me marché de Madrid 4 años después a acabar de estudiar en Valencia, donde viví 9 años. Estando en Valencia me fui en 2 ocasiones al extranjero. Un año viví en Francia como parte de una beca Erasmus. Yo estaba estudiando filología inglesa, es lo que estudié. Y cuando acabé, varios años después, me marché un año a Londres a hacer un máster en traducción audiovisual. Después, cuando volví de Londres, me casé. Llevaba con mi pareja 10 años, desde los 17, muy jovencita. Y después, cuando volví de Londres nos casamos, nos mudamos a nuestra tierra natal, a Cuenca, y poco tiempo después, pues nos separamos, nos divorciamos, de hecho. Yo en ese momento pues estaba llevando a cabo mi segundo emprendimiento, que era una empresa de traducción audiovisual, que no salió tampoco porque luego años después comprendí que no era para mí ese área. Bueno, ya lo expliqué en el primer vídeo que hice para este canal, que me dediqué a los idiomas, pero pero realmente mi rama iba por otro lado, iba más por el arte. Pero eso es otra historia, no me voy a enfocar ahí. Por cierto, estoy haciendo este ejercicio porque mi mentora me ha dicho que es muy importante. Y aunque a mí no me guste mucho mostrarme, entiendo por qué es importante, entiendo que para poder llegar a la gente y que la gente confíe en mí, primero tengo que entregar lo que yo soy para que ellos puedan entregarse también, cosa que me parece totalmente coherente. Así que aquí estoy. ¿Qué más? Estaba por mi vuelta a mi ciudad natal y mi primer divorcio. Bueno, pues me separé, nos separamos, nos divorciamos sin hijos, estuvimos a punto, pero no los llegamos a tener. Y pues estuve un par de años viviendo en Cuenca. Fue una fase muy difícil. Tuve que volver a casa de mis padres después de 13 años fuera, viviendo fuera. Y aunque yo acababa de dejar mi segundo emprendimiento y yo estaba dando clases particulares de inglés y no, digamos que no tenía, yo tenía mis propios ingresos, pero claro, estaba viviendo allí con mis padres en pleno duelo, cosa que, pues sinceramente fue como un renacer. Fue como volver a casa, fue como volver al nido y derrumbarme. Y, y ellos, pues bueno, pues aguantaron todas mis fases del duelo con muchísima paciencia y muchísimo amor. Y es algo de lo que hoy estoy profundamente agradecida, porque hay gente que no tiene a su familia y yo, pues en los momentos más importantes sí que la he tenido. Y me siento muy agradecida. Estuve un año viviendo con ellos, luego encontré un trabajo que era bastante bueno allí en Cuenca, de traducción y en una empresa, que no era una empresa de traducción, pero yo traducía al inglés el contenido de la web y daba clases también a algunos directivos. Y bueno, pues estando allí, recuperándome al año, me fui a vivir a un piso de alquiler, yo sola. Y luego después, pues conocí a
Bueno, debo decir que estuve a punto de irme a Canadá. Yo estaba ya apuntando para irme a Canadá. A alguna empresa de traducción de videojuegos o alguna cosa así estaba mirando. Porque había ofertas y era la forma de entrar. Y ya casi tenía el billete comprado, casi. Y entonces conocí al padre de mi hija, que era gallego. Fue, fue mi primera experiencia en webs de citas. Además era el boom. Por aquel entonces era como un poco bastante novedoso. Todavía se veía como algo raro, no tanta gente lo usaba, pero bueno, yo la verdad es que como siempre quería marcharme de mi ciudad natal, pues me parecía que quería encontrar a alguien que fuera de fuera o algo así. Bueno, creencias, ya sabéis. Y bueno, y lo hice porque yo así lo creía y así fue. Y conocí al padre de mi hija, me vine a vivir a Galicia. Luego tuvimos a nuestra hija. Un año después, la verdad es que fue todo muy express, fue todo muy rápido. Y, y bueno, nos separamos 2 años y medio después, bueno, cuando nuestra hija tenía 2 años y medio. Y, y después yo me quedé porque me enamoré de Galicia, me enamoré de la gente, me enamoré de todo aquí. Aparte, mi hija pues quería que estuviera cerca de su padre también en ese momento y bueno, pues me quedé aquí. Aquí llevo 12 años. Cuando, cuando tuve a mi hija, decidí criarla yo. Yo tuve una experiencia de muy niña y es que sufrí malos tratos por parte de una cuidadora, mi hermano y yo, pero bueno, yo me llevé un poquito más de peor parte. Eso ya está perdonado todo y está pasado, pero bueno, esas circunstancias bueno, de hecho hoy en día tenemos muy buena relación, pero en ese momento, bueno, pues por circunstancias de esa persona no se encontraba bien, pensó que tenía que pagarlo con nosotros y bueno, pues fue así. Y a raíz de eso, pues yo quise criar a mi hija yo sola en casa, vaya. Al final la crié yo sola porque nos separamos y bueno, pues él trabajaba casi todo el tiempo, entonces estuvo conmigo muchísimos años, cosa que me parece una suerte para ella y un privilegio para mí. Aunque bueno, lo de suerte, yo cuando escuchéis que digo la palabra suerte, pues sabéis que lo digo un poco sin pensar en ese momento y estar presente porque yo no creo en la suerte, yo creo que todo pasa por algo, ¿no? Digamos que yo me había montado la creencia de que yo tenía que criar sola a mi hija, de alguna manera. Y de hecho, pues los primeros años de su vida estuve exclusivamente dedicada a ella. Y para ella, cosa de la que no me arrepiento en absoluto. En absoluto. No sé si volvería a hacerlo si tuviera más hijos. A estas alturas creo que ya no voy a tener más. Vamos, nunca se sabe. Yo no lo quiero decir muy alto por si acaso, pero no está en mis planes. Pero creo que por lo menos los primeros años sí, creo que son súper importantes. Por lo menos los 3 primeros años creo que ellos ganan muchísimo. No sabría explicar exactamente, pero siempre y cuando se dé una relación sana, por supuesto. Creo que creo que es muy bueno para los niños estar con sus madres, sobre todo con sus madres, los primeros años. Yo siempre he priorizado su educación y su crianza, sobre todo la crianza. La educación se me ha escapado un poco de las manos
porque no he conseguido educarla de la forma en que yo quería, ¿no? Yo habría hecho, la verdad es que yo la habría educado en casa, de haber sabido y de haber tenido los recursos, pero bueno, no fue así. Entonces la tuve que llevar al colegio porque, bueno, pues cuando yo la tuve a ella, digamos que, digamos que me cambió un poco la perspectiva. Yo había dejado los idiomas, estaba en una crisis, había dejado la traducción, estaba en una crisis laboral bastante potente. No me sentía realizada, no sentía que, no sabía qué quería hacer. Yo sabía que me gustaba la artesanía, pero no sabía bien cómo podía hacer, no sabía hacer nada, sabía hacer cosas, pero no estaba formada en nada, ni tenía la suficiente experiencia, pero no me gustaba nada, ni me llenaba lo que hacía antes, entonces estaba muy perdida. Y bueno, pues mientras los años que estuve criando a mi hija estuve en eso, ese fue mi trabajo y esa fue ahí es donde puse toda mi energía. Ya os digo que ahora mismo ella tiene 11 años y se notan bastante los resultados de esa unión y esa dedicación. Cuando tú pones energía en algo, donde pones el foco, pones la energía y eso crece, ¿no? Y además crece con la excelencia que le hayas puesto. Bueno, pues yo le puse mucha excelencia, las cosas como son. Y se nota, ahora mismo se nota. Y bueno, pues yo le hacía muchas fotos y bueno, pues empecé a dedicarme a la fotografía, así de forma amateur. Luego más adelante decidí formarme profesionalmente, que por eso ella entró al colegio antes de lo que a mí me hubiera gustado, pero yo ya me había separado y necesitaba, bueno, pues hacer algo con mi vida. Estaba dando clase en alguna academia. Tuve la suerte de que su padre sí que económicamente aportaba, entonces yo podía estar con ella la mayor parte del tiempo, cosa de la que también me siento muy, muy agradecida. Em, Porque para mí no había otra opción. Yo quería estar con ella, priorizar su crianza y entonces todo se dio para ello. Creo que se dio porque yo tenía la determinación suficiente para hacerlo. Y bueno, mm, estuve dedicándome a la fotografía, luego llegó el confinamiento y se acabó la fotografía por el momento. Y yo había empezado ya también a aprender torno de cerámica, que era una cosa que siempre me había gustado. Y también se acabó las clases de torno de cerámica por el mismo motivo. Aunque bueno, como no tenía horno, pues compré arcilla de secado que secaba al aire y me puse a hacer pues pendientes y cosas que a mí me gustaba hacer y a venderlos y tal. Bueno, siempre estuve ahí dando alguna clase para reforzar un poco también los ingresos. Y, y bueno, pues luego todo me fue llevando a la arteterapia. Mientras tanto, desde que yo me había separado, pues que fue cuando me divorcié la segunda vez, que tenía 35 años y ya me había divorciado 2 veces. Hablaba de mi segundo marido y me parecía que tenía como si tuviera 70 años o algo así. También por aquella, bueno, hace casi 10 años atrás, hace 9 años. Que, que bueno, pues alguien tan joven con 2 divorcios, pues no era algo muy común, la verdad. Y me daba, bueno, pues cada vez que decía eso me entraba la risa y me entraba un poco así de, no sé, una sensación como si fuera mucho más mayor. Y, y fue ahí cuando, bueno, pues antes de separarme estuve haciendo una terapia psicológica muy larga, em, en la que trabajé muchas cosas. Trabajé la asertividad, trabajé los límites, trabajé el amor propio, la confianza. Bueno, todas esas herramientas pues me sirvieron para tomar la decisión de separarme. Cosa que no fue nada fácil, claro, porque estaba en un sitio que no conocía mucho,
aunque llevaba ya unos años, 3 años o así viviendo. Y que me gustaba mucho, eso sí, me sentía muy a gusto, pero claro, no conocía a nadie, no tenía familia, mi familia estaba lejos y tampoco quería volver a mi tierra natal porque, bueno, pues porque no quería llevar a mi hija muy lejos de su padre y yo no quería irme, las cosas como son, yo estaba a gusto aquí. Así que me mudé a otro sitio, un sitio cerquita de donde vivía. Con mi hija, ella estuvo conmigo, porque aparte yo le daba lactancia materna y, y ella pues, claro, su padre estaba muy liado, trabajaba muchísimo y entonces pues ella estaba conmigo. Pasaba con él un día largo así a la semana y el resto del tiempo estaba conmigo. Y así pues estuvimos unos 6 años. Entre medias yo me mudé a una aldea. Me mudé a un pueblecito pequeño que es donde vivo ahora, pero estuve entre medias 4 años en una aldea, que fue una de las épocas más maravillosas que recuerdo de toda mi vida. De hecho, quiero volver a una aldea porque sé que mi lugar está en la naturaleza y además va muy acorde a a cómo soy yo y a todo lo que valoro y me sentí realmente feliz. Los motivos de por qué vine otra vez a un piso, pues ya los contaré en otro momento, porque eso es un tema aparte, es curioso. Y bueno, pues el confinamiento de hecho me pilló en la aldea, con lo cual casi no lo viví, lo viví muy bien. Fue una época que me gustó mucho. Íbamos al bosque, teníamos el bosque al lado, íbamos al bosque todos los días. Tuvimos el privilegio de poder hacer eso porque no había nadie. Y entonces, claro, yo lo viví como una fase pues de estar con mi hija todo el tiempo y estar por ahí haciendo cosas en casa, muchas actividades, mucha creatividad. Noté muchísimo cómo ella, bueno, ahí me di cuenta realmente de el daño que hace el colegio al estar tan dirigido, al tenerlos tan dirigidos, que no haya juego libre. Ahí fui realmente muy consciente de que eso nos merma a todos, ¿no? Porque todos hemos tenido que ir al colegio, la gran mayoría. ¿Cómo nos merma la creatividad? Porque mi hija empezó a desplegar una creatividad impresionante. Hacía cosas que había aprendido en clase, algunas, o sea que hay cosas que sí, que estaban muy bien, pero claro, hacía cosas que normalmente ella no hacía. Y solo era por tener ese tiempo de estar a su aire y que ella pudiera fluir creativamente. Ahí fui realmente consciente de eso. Entonces, bueno, pues después tuve una relación que empezó justo el año del confinamiento con un chico extranjero que era inglés. Y incluso estuve a punto de mudarme allí con mi hija porque en ese momento consideré que, bueno, pues que tenía una oportunidad de tener una familia estaba muy enamorada, tenía la oportunidad de tener una familia y de tener un trabajo y de poder conciliar y de poder aspirar a hacer cosas que yo quería hacer. Entonces, en ese momento yo, pues como llevaba 6 años cuidando de mi hija y no veía realmente mucha salida en cuanto a conciliación aquí, pues tomé la decisión sabia o errónea, ahora sé que fue un poco errónea, la verdad, de hacer planes para mudarnos. Y no salió, no salió, no salió bien. No salió bien porque era todo muy precipitado y no era la persona adecuada y no salió. La idea era hacer
custodia de esta que llaman internacional, ¿no? Que pasa las vacaciones con uno y vive con el otro, ¿no? La idea era que viviera conmigo, pero pasara las vacaciones en España. Pero bueno, pues Galicia no quiso que me marchara. Y bueno, pues por un lado me alegré, porque la verdad es que aquí se vive muy bien. Es curioso porque además en el aeropuerto, en uno de los viajes, se acercó a hablar conmigo un periodista, un chico que era periodista, y me preguntó, bueno, me quería hacer unas preguntas por todo esto de las restricciones y todas estas cosas y cómo me habían afectado, qué pensaba y todo esto. Y entonces pues me preguntó un poco y qué haces por aquí, no sé qué, y entonces le conté que estaba con un chico y tal y bueno, le dije que yo me iba a ir a vivir ahí a Inglaterra. Me dijo, ¿vives en Galicia y te quieres ir a vivir a Inglaterra? Me dijo, estás loca. Estás loca, no te vayas. Me dijo, no te vayas. Una de esas señales que te da la vida, ¿no? ¿De dónde vas? ¿Dónde vas? Y es verdad, Inglaterra es un país muy duro para vivir. Tiene muchas oportunidades y yo amo el inglés y siempre me ha gustado mucho esa cultura y además estaba enamorada. Entonces, claro, yo me iba, pero pues me iba muy convencida, pero aunque todavía no estaba claro que me pudiera ir porque había un tema ahí. Pero claro, es verdad, no se puede comparar el Reino Unido con Galicia, en mi experiencia personal, en mi opinión, por supuesto. Por supuesto. Pero es verdad, y en ese momento, claro, es que Galicia tiene una calidad de vida que no tiene en muchos sitios, ni siquiera en España. Entonces, él tenía razón y yo lo sabía que tenía razón. Pero bueno, ahí quedó. Luego ya me acordé después, ¿no? de eso. Y bueno, pues em, creo que ya os he contado más o menos, os he resumido así a grandes rasgos toda mi vida. Falta la parte después de cuando yo hice la terapia esta psicológica, después fue como mi despertar cognitivo, ¿no? A nivel así de una forma también más espiritual, en el sentido de que empecé a comprender un poco quién era yo, de dónde venía, cómo estaba hecha, de qué estaba formada. Empecé a hacer un montón de terapias para sanar cosas que tenía que sanar en ese momento y que pensaba que era la forma, y seguramente sea la forma. Ahora sé que no es la forma, pero, o sea, que hay caminos más rápidos y por eso yo ahora ayudo a otras personas a hacerlo, a hacer ese camino, que se puedan ahorrar muchas cosas que no son necesarias, pero, o por lo menos reducirlas a la mitad. Pero, pero bueno, era necesario en mi proceso. Y lo agradecí muchísimo y conocí muchísima gente maravillosa, conocí muchas herramientas, herramientas que aún utilizo a día de hoy, ¿no? En mis sesiones privadas. Bueno, entonces esa parte, bueno, pues he estado haciendo todo este trabajo y ahora pues hace un tiempo ya, más de un año que contraté por primera vez a una mentora, que es mi mentora actual porque luego he ido haciendo más cosas con ella, cursos que tenían que llegar a mí, cursos para desarrollar mis dones psíquicos, cursos de tarot, de péndulo, toda esa parte. Porque en la primera parte de mi vida yo desarrollé mis capacidades más, digamos, intelectuales. Luego pasé a una fase más artística y después he pasado a una fase todavía artística en la que he ido, digamos, incorporando todo lo anterior. El inglés sigue siendo algo muy importante en mi vida y que quiero seguir usando para viajar y para trabajar y para muchas cosas más. Pero ya me he quedado con la parte artística y la parte psíquica, ¿no? La parte de dones psíquicos, que para lo que he ido también descubriendo que tengo muchísimas capacidades. Por eso también hago el dibujo canalizado y otras cosas y lo que me queda por aprender. También quiero aprender otras técnicas, ¿no? Como
hipnosis, regresión hipnótica y cosas así. Porque sé que tengo esas capacidades ya innatas, porque he ido aprendiendo y he ido viendo que tengo esas capacidades. Entonces, bueno, pues he llegado a este punto de mi vida donde he recopilado todo eso que he aprendido, más lo que yo ya soy y lo que he vivido en todos mis viajes, mis experiencias en el extranjero, mis experiencias en las relaciones. He salido de relaciones tóxicas, muy tóxicas, y he aprendido a, digamos, a ponerme mis límites, porque los límites, esto que se dice que te pongo límites, no, no le ponemos límites a nadie, nos los ponemos a nosotros mismos. Son nuestros, no son de nadie más, son solo nuestros. Yo me pongo mis límites. ¿Dónde está mi límite? ¿Dónde está mi no negociable de cómo me quiero tratar, de cómo me quiero respetar, de hasta dónde estoy permitiendo que la otra persona llegue, ¿no? Tiene que ver con nosotros. La otra persona nos lo refleja, nos lo muestra, pero es algo que solo tiene que ver con nosotros. Entonces, bueno, pues toda esa experiencia, todo eso que he vivido, que he aprendido y que yo soy como parte de un engranaje, de un todo, cuando le puse el nombre a mi proyecto, aunque en algún momento se lo cambiaré, ya tengo otro nombre, pero no lo voy a decir. Pero le quise poner Yo Soy Arte Terapia, bueno, pues porque uso el arte, uso procesos de sanación para ayudar a las personas a sanarse por sí mismas, sobre todo, y para eso incluyo el arte. Pero bueno, y el yo puse ese nombre más que nada por eso, aunque yo hago algo bastante particular, como todo el mundo debería hacer, cada uno debería hacer lo suyo, único y exclusivo. Y le puse yo soy por esa esencia del yo soy. O sea, yo soy. Somos, ante todo somos. No hacemos, pensamos, sentimos. O sea, no. Ser en el sentido de entidades, de energía. Somos energía perpetua que va cambiando de forma. Y todo lo demás es como añadido y cambia y va y viene, pero somos como una energía eterna, ¿no? Que está ahí y que se manifiesta en muchos fractales en este plano y en otros planos al mismo tiempo, de hecho. Entonces, pues eso que yo ahora mismo estoy manifestando aquí de esa manera, con este cuerpo, este avatar, que no es realmente el mío, sino que es prestado con estos dones que yo he traído aquí y que ya he aprendido de antes para poder ayudar a otras personas, pues es lo que ahora mismo, en este momento, me encuentro llevando a cabo y desarrollando. Así que te doy las gracias por estar aquí, por haberme escuchado si has llegado hasta aquí. Te animo a que te suscribas si te interesan estos temas de los que yo voy a ir hablando, que es básicamente reprogramación mental, arte canalizado y cómo pues, podemos de alguna forma conseguir una mejor versión de nosotros mismos. Si eres una persona a la que le gusta crecer y mejorarse, creo que te puede gustar este canal. Ponme los comentarios que quieras, hazme las preguntas que quieras. En la medida en que yo sepa, lo responderé. Lo que no, pues te lo diré o lo investigaré porque soy muy curiosa, siempre me gusta aprender muchas cosas, investigar y saber cosas que me planteo, ¿no? Voy a hablar de muchos temas, temas algunos quizá más controvertidos que otros, pero bueno, siempre desde un punto de sabiendo que es lo que mi mente cree, ¿no? Y lo trataré de hacer de una forma lo más, bueno, objetiva y subjetiva también, porque al fin y al cabo va a ser como mi forma de verlo, pero tampoco es absoluta esa forma de verlo. Está sujeta, por supuesto, a comentarios y críticas constructivas. Entonces, bueno, pues esta ha sido mi presentación, digamos,
general y amplia. Así que bueno, pues si te ha resonado, si te ha gustado, dale a la campanita, suscríbete, activa todas las notificaciones, dale un like, porque así me ayudarás muchísimo a llegar a mucha más gente y podemos formar aquí una comunidad muy linda. Y comparte si piensas que a alguien le puede interesar. Y aquí estoy. Chao, chao.